que va muy enganchado con el tema anterior, que era unidad de control, ¿sí? Tiene que tener bien presente, digamos, toda la arquitectura von Neumann que estuvimos viendo hasta ahora, digamos, con todos sus buses y registros y cómo funcionan y demás, cómo se aplican, digamos. Y en esta etapa ahora en esta guía vamos a hacer ejercicios, ¿no?, de programación, ¿sí? Que plantean arquitecturas o formatos de registro, formatos de buses por ahí hipotéticos en algunos casos para situaciones o ejercicios específicos que vamos a ir resolviendo en la guía, digamos, ¿no? Por ejemplo, por dar un ejemplo más, después lo vemos en detalle, ¿no? Acá plantea de sumar dos posiciones de memoria, ¿sí? Y el resultado almacenar en otra posición. Bueno, lo que tenemos que hacer es plantear la arquitectura, las instrucciones que necesitamos para que esa operación esa operación en definitiva, ¿no?, o conjunto de operaciones se pueda realizar, digamos, para cumplir con lo que pide el ejercicio. Entonces, bueno, les decía que tenemos que tener bien presente el tema de la arquitectura en general. Von Neumann, ¿no?, que tenemos la memoria central, la unidad aritmético-lógica y la unidad de control, que es la que coordina todo, ¿no? Y el bus de datos que integra, que comunica todas las partes, digamos. Y vamos a hacer mucho hincapié en el tema de los modos de direccionamiento, que son detalles particularmente importantes, digamos, a la hora de hacer un programa. Entonces hay que como que revisar y entender bien cómo son y tener muy presente cuántos bits se le asigna a cada parte y demás, porque a la hora de escribir un programa hay que ser minucioso en esos detalles, digamos, porque si el modo de direccionamiento tiene 2 bits y después en el programa usamos uno solo, no está bien, digamos. Entonces hay que respetar todo el criterio. Principalmente va a estar centrado, o sea, lo que más hay que tener, lo que va a guiar, digamos, el proceso de desarrollo o resolución de los programas, va a ser principalmente el registro de instrucción, ¿no?, con todas sus partes y todas sus funciones, ¿no? Entonces, es como que es el que va a dictar todo el conjunto de instrucciones que podemos elaborar, ¿sí? O si eventualmente tenemos que plantear nosotros el conjunto de instrucciones, entonces hay que ajustar el registro de instrucción para que se ajuste, digamos, ¿no? Porque en definitiva es el lugar donde se almacena la instrucción mientras se está ejecutando, digamos, ¿no? Entonces, a modo introductorio, digamos, vamos a repasar, a revisar, digamos, o plantear cómo se ejecuta una instrucción, ¿no?, en una arquitectura de este estilo, ¿sí? Cómo se ejecuta una determinada instrucción y vamos a ir identificando bien así cómo son qué partes están involucradas, qué señales y demás, que es como para que nos demos cuenta, digamos, un poco de que esta arquitectura es la que soporta, digamos, todo. Arquitectura en cuanto a buses, registro y señales, ¿no? Para que todo el soporte que le da para que se puedan ejecutar ciertas instrucciones. Bueno, en este ejercicio, no es un ejercicio, no es un planteo en general. Acá se presentan las distintas fases de la ejecución de la instrucción, de una instrucción, ¿no? O sea, todas las instrucciones tienen básicamente 4 fases, ¿sí? Por ahí alguna va un poco solapada con otra o alguna no se distingue bien dependiendo de cómo es qué tipo de instrucción es, ¿no? Pero en general tienen estas 4
4 fases, digamos, ¿no? Una es buscar la instrucción de la memoria, ¿sí? Recuperarla de la memoria. Acuérdense que en von Neumann tenemos datos e instrucciones, digamos, operandos e instrucciones están almacenados en la memoria. Entonces, tenemos este acceso a memoria que es recuperar de leer la instrucción, ¿no? Y llevarla al registro de instrucción. Después, una vez ahí, se decodifica y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Entonces, en función de eso, se va a buscar el operando, se va a recuperar el operando. O sea, todas las instrucciones involucran uno o más operandos, ya sea movimiento de datos nomás o operandos en operaciones aritméticas, ¿no? Como una suma o una operación de operaciones lógicas, ¿no? Entonces tenemos una etapa de búsqueda del operando. Después es la ejecución en sí de la instrucción, que normalmente es una operación aritmética o lógica, ¿no? También puede ser de almacenamiento, ¿sí? O seteo o puesta a punto, digamos, de un determinado registro, ¿sí? Y después una última etapa que es una preparación para la siguiente instrucción, ¿sí? Que esta, en general, lo único que se tiene que hacer es incrementar el contador de programa, ¿sí? ¿Sí? El registro contador de programa que está acá arriba, ¿sí? Para que apunte a la siguiente instrucción, ¿sí? Esto no siempre es un incremento, simplemente, sino que en los casos de las instrucciones de salto es un poco diferente. Pero acá vamos a ver una ejecución estándar, digamos, y vamos a ver de entender qué es lo que hace esta instrucción. Esta es una instrucción, ¿sí? Lo que está representado acá. Y después al final vamos a, ya está puesta ahí, ¿no? Pero vamos a verificar de que los registros asociados a la máquina, los principales registros asociados a la máquina, en qué estado quedan, digamos, ¿no? Entonces, la instrucción arranca con un contador de programa, ¿no? Con valor en 5, ¿sí? O sea, eso significa que la siguiente instrucción o la instrucción que se va a ejecutar en este momento está en la posición 5 de la memoria, ¿sí? En general, los valores están escritos en base 16 o son valores hexadecimales, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Entonces, en un primer momento, entonces, el contador del programa está en 5, ¿sí? Entonces, con la señal salida de contador de programa, ¿sí? Que es la que vemos acá, salida de contador de programa, sale el valor este del contador de programa y se va al bus S, ¿sí? Hasta ese momento, podemos suponer, el acumulador tiene el valor 20, ¿sí? Entonces, pero no es solamente un estado actual o estado inicial, ¿no? Después, se habilita la señal, entrada registro de selección, ¿sí? Entrada registro del RS, ¿sí? Acá esta señal, ¿sí? Entonces, pasa ese valor 5 al registro de selección, ¿sí? Lo demás queda todo intacto o no nos interesa en ese caso, ¿no? Después inicia el ciclo de la memoria, digamos, tanto el inicio del ciclo de memoria y como la señal de lectura, porque lo que queremos hacer es recuperar la instrucción. Entonces, el valor que estaba en el bus ya no nos interesa, digamos. Simplemente nos enfocamos en el registro de selección y la dirección de la memoria principal va a ser 5, ¿sí? Y el registro de palabra de memoria con la señal de lectura se pone, como ahí ven que está entre paréntesis el número 5, ¿sí? Eso indica que el contenido de la posición 5 va al registro de palabra de memoria, ¿sí? Esa es la nomenclatura que vamos a usar para decir que el contenido de la posición X, en este caso 5,
está en un determinado registro o está en el bus o está en cosas, ¿no? Entonces después, ocurre en esa etapa. Después, cuando se activa la señal de salida de registro de memoria o salida del RPM, ¿sí? Salida de RPM, en ese momento el bus toma el valor que estaba en el registro de palabra de memoria, en el registro M, ¿sí? El bus toma ese valor. Lo demás sigue igual, ¿no? Y como última etapa para la recuperación de la instrucción es la entrada de registro I, entrada al registro de instrucción, con lo cual el valor que estaba o la instrucción que estaba en la posición 5 pasa al registro de instrucción, ¿sí? Entonces sigue este camino acá, viene por acá, y por acá tenemos entrada de registro I, el valor que estaba en la memoria en la posición 5 viene a parar al registro de instrucción, ¿sí? Entonces, en ese momento termina la etapa de búsqueda de la instrucción. En la etapa de búsqueda del operando, lo que tenemos que hacer nuevamente un acceso a memoria. Entonces tenemos la salida de registro D, ¿sí? Y lo que hace es, en este caso estamos considerando, o sea que la instrucción tiene el valor 95 en la zona D, ¿sí? El valor 95 en la zona D, y ese valor se va al bus S, ¿sí? Al bus S en esta etapa, salida de registro de dirección. Entrada de registro S, igual que antes, ¿no? Igual que acá. Entonces el valor pasa al registro S, ¿sí? Después inicio el ciclo de memoria y la lectura, teniendo la dirección 95. Entonces, el contenido de la posición 95 es el valor 67, ¿sí? En este ejemplo, ¿no? Entonces, nuevamente escribimos el contenido de la posición 95, ¿sí? Que es el que va al RPM. Después, nuevamente, salida de registro M y sale el valor del bus M, del registro RPM y se va al bus M, ¿sí? ¿Está? Después, la ejecución de la instrucción, en este caso, es la instrucción en sí es solamente la entrada al acumulador, ¿sí? Entonces, lo que ocurre en ese momento es que ese valor 67, ¿sí? Que era el contenido de la posición 95, entra al acumulador, ¿sí? ¿Está? Y con eso termina la ejecución. Solamente eso es la parte de la ejecución de la instrucción. Después, la preparación para la siguiente instrucción. Hacemos un incremento del contador de programa, ¿sí? Una señal de incrementar acá. Entonces, nuestro contador de programa queda apuntando a la posición 5 de la memoria, ¿sí? Y puede empezar el ciclo, o se llama la fase de búsqueda de la instrucción, de la siguiente instrucción, ¿sí? Entonces, repasando. Habíamos empezado con el contador de programa apuntando a 5, se recuperó el valor de la posición 5, que era la instrucción en sí. Después en la búsqueda terminada esta etapa, se hace la decodificación y demás dentro de la unidad de control. Se recupera un operando de la memoria, que en este caso el operando está en la posición 95, entonces el contenido de la 95, que en este ejemplo digamos es 67, sale al bus M y después entra al acumulador como parte de la ejecución de la instrucción, ¿sí? Y después como última etapa incrementamos el contador de programa simplemente para apuntar a la siguiente instrucción. Entonces, esta instrucción lo único que hacía, ¿sí? Siguiendo el ejemplo, lo único que hacía es, ¿qué cosa? Si alguien me puede comentar algo. Modo general, modo resumen. ¿Qué hace esta instrucción? ¿Qué es la instrucción esta? Cargar en el acumulador el contenido de la posición 5. Claro, un contenido de la memoria, ¿sí? Cargar en acumulador no, de las 5 no.
¿Por qué de la 5? Perdón, de la 95. De la 95, sí, correcto. O sea, en la posición 5 está la instrucción, ¿sí? Que me dice, ¿sí? Que indica que el contenido de la posición 95 tiene que ser cargado o enviado al acumulador, ¿sí? La instrucción 6 dirá lo siguiente, lo que sigue, ¿no? Quizás sumar o quizás poner, no sé, incrementar, complementar, lo que sea. Pero en esta etapa lo único que hace es buscar el operando ese valor y cargarlo en el acumulador. Eso es una instrucción en sí completa, ¿no? Con todas todas las de la ley, digamos. Y bueno, cuando termina la ejecución de la instrucción, nuestro acumulador queda con el valor 67, ¿sí? El contenido, nuevamente acá entre paréntesis, el contenido del acumulador queda en la posición 67, ¿sí? Con el valor 67, después el contador de programa queda con el valor 6, o sea, apuntando a la instrucción 6, ¿sí? Eso es muy importante que cuando escribamos los programas, digamos dónde están nuestras instrucciones y que tengamos en cuenta de que esas instrucciones tienen que estar separadas, ¿sí? Si bien están en la misma memoria, pero no pueden estar en las mismas posiciones, entonces hay que tener cuidado con escribir las direcciones que le vamos a asignar a nuestro programa, ¿sí? El registro del RPM, ¿sí? Tiene el valor 67, que es lo último que pasó por ahí. Y el registro de instrucción tiene la instrucción, ¿sí? Sigue siendo la misma instrucción de antes, ¿no? El mismo valor, que era la que estaba en la posición 5. Y el registro RS tiene el valor 95, que es la dirección de la última posición de memoria que se accedió, ¿sí? ¿Está? Entonces, eso es más o menos como un ejemplo más de cómo se engancha, digamos, la arquitectura al momento de ejecutar una instrucción, ¿sí? Siguiendo todas las señales y demás de lo que hace, a lo que se refiere la ruta de datos, digamos. Cómo se van encaminando, enganchando las instrucciones, ¿sí? Las señales, perdón, para que la instrucción pueda ejecutarse, digamos, en la unidad de control, ¿no? No sé, ¿querés, Rodrigo, sigo con el otro ejemplo o ya pasamos a algún ejercicio concreto de la guía? No sé si me escucha. Bueno. Lo que sigue... A ver, ¿por qué no se...? Ahí. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver otro ejemplo, digamos, similar, ¿sí? En el caso anterior era solamente cargar el acumulador con una posición de memoria, ¿no? Después, otro ejemplo sería que se quiera sumar lo que está en el acumulador y después almacenar el acumulador, ¿sí? Entonces, nuevamente acá la búsqueda de la instrucción, ahora de la etapa anterior, de la instrucción anterior, quedamos en 6, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es buscar la instrucción nos va a decir, ok, ahora lo que tenés que hacer es buscar el operando que está en otra posición de memoria, supongamos la 676, ¿sí? Entonces se busca ese valor que está en la posición 676, que en este ejemplo es el valor 70, ¿sí? Y ese valor 70, ¿sí? Sale al registro M, ¿sí? Después sale al registro M y la ejecución de la instrucción, en este caso la instrucción era sumar, entonces con la señal en en la unidad de control acá se va a activar la señal de suma, ¿sí? Va a entrar el valor 70, ¿sí? El valor 70 y se va a sumar con el valor que tiene actualmente
6, 7, el valor del acumulador, ¿sí? Entonces, 70 con el 6, 7 nos da un valor de resultado, ¿sí? De digamos, ¿no? Entonces, una señal adicional que tiene que ocurrir en esta instrucción es que el valor salga de la unidad de control y va de la unidad de control de la unidad aritmético lógica y entre al acumulador, ¿sí? Porque la instrucción en sí se ejecuta en la unidad, en la ALU, ¿sí? Pero este valor, ¿sí? Que retroalimentado acá estaba el 67 y entró el 70 por este lado. Entonces, cuando se termina de ejecutar esta instrucción, se tiene que habilitar la señal para que el acumulador reciba ese resultado, ¿sí? Es básicamente un poco lo que veníamos haciendo con los ejercicios de las operaciones de la unidad de la ALU, ¿sí? Donde teníamos que en un momento determinado pasar un valor de un bus a un registro o viceversa, digamos, es más o menos estas señales, digamos, ¿no? Son micro instrucciones, por así decirlo, ¿no? Después, bueno, en la etapa de preparación de la siguiente instrucción es simplemente incrementar el contador de programa, ¿sí? Que pasa a 7. Después la siguiente instrucción dice almacenar el acumulador en la memoria, ¿no? Porque la única opción que tenemos es acumulador a memoria y viceversa, digamos, no podemos mandar el acumulador a otro lugar, digamos, ¿sí? Inclusive si lo queremos mandar del valor del acumulador a un auxiliar, tenemos que ir a la memoria y volver, digamos, ¿sí? Al auxiliar. No hay una comunicación, no podemos mandar del acumulador directamente a un auxiliar. Eso tengan muy presente también. Entonces, en esta etapa ejecutamos la instrucción 7, la instrucción que está en la posición 7. Nuevamente se hace la búsqueda de la instrucción con todas sus microórdenes, digamos, ¿no? Hasta que el registro de instrucción reciba el valor, ¿sí? Acá no hay búsqueda del operando porque lo que quiero hacer, lo que pide la instrucción es almacenar el valor que está en el acumulador, almacenarlo en la memoria. Entonces, esa búsqueda del operando no existe, digamos, ¿sí? De la memoria, ¿sí? Sino que directamente se pasa a la ejecución de la instrucción, que es salida del registro D, ¿sí? Que es donde quiero almacenar este valor en este caso, ¿sí? Y entrada al registro S, ¿sí? Entonces el valor, la dirección 400, que es donde quiero almacenar el resultado, va al registro, al RS, ¿no? Entrada al registro M, ¿sí? Y inicio el ciclo de memoria y escritura, a diferencia de las anteriores, ¿sí? Acá queremos hacer una escritura, ¿sí? Y no se habilita la salida del registro M, sino que se habilita la entrada al registro M, ¿sí? Si lo miramos acá en el gráfico, ¿sí? Es esta señal la que se habilita y por otro lado es la escritura y el inicio del ciclo de memoria como antes, ¿no? En ese momento ya la dirección donde quiero almacenar el valor del acumulador ya está puesta en el registro RS, ¿sí? Entonces la memoria ya está preparada para recibir el valor que viene desde el registro M, ¿sí? Al mismo tiempo, o prácticamente al mismo tiempo, la salida del acumulador también se habilitó, entonces el valor del acumulador, ¿sí? Pasó al bus M, ¿sí? Y viajó el camino inverso, ¿no? Viajó hacia la memoria, entonces el valor de 7 ahora ya está en el bus M, ¿sí? Y en el momento en que se habilita la señal de entrada de registro M, ese valor de 7 pasa al registro M, ¿sí? Entonces cuando se habilita la escritura y el inicio del ciclo de memoria, ese valor pasa a la memoria a la posición 400 que estaba indicada acá.
Y como última etapa, nuevamente, simplemente hacemos el incremento del contador de programa, que en este caso no era una instrucción de salto, sino que era, pasamos simplemente a la siguiente instrucción en orden. Y la siguiente instrucción después dirá de qué se trata, no sé, no nos preocupamos ahora. Entonces, ahí tienen un ciclo completo, ¿no? Tenemos la búsqueda del operando, ¿sí? La búsqueda del operando acá, del primer operando, ¿no? Que se almacena en el acumulador, ¿sí? Después, en base a ese estado final, pasamos a sumar el acumulador con una posición de memoria determinada, ¿sí? En este caso, la posición de memoria que nos interesa es la 677, ¿sí? Entonces se hace la ejecución, se busca el operando, ¿sí? Y el operando entra en la ALU, se lo suma con el valor actual del acumulador, ¿sí? Entonces hacemos 67 más 70 y ese resultado después tiene que pasar de vuelta al acumulador, ¿sí? Entonces el acumulador queda con el valor de 7, ¿sí? Y como última parte, digamos, de ese mini programa que hicimos acá, que estamos representando acá, se habilitan las señales nuevamente de búsqueda de la instrucción. No hay búsqueda de operando porque lo que queremos hacer es almacenar el valor que está en el acumulador. Lo que sí se habilitan todas las señales o las órdenes para que el valor salga del acumulador y vaya hacia la memoria, o sea, viene del acumulador hacia la memoria. Y por otro lado, tenemos que saber dónde escribir, entonces se vienen las señales para que el valor que está en la zona D del registro de instrucción vaya al registro, termine en el registro RS, ¿no? Y efectivamente, al final, cuando se habilita el ciclo de memoria y la escritura, el valor D7 pasa del RPM a la memoria, ¿sí? A la memoria acá, ¿sí? Entonces ahí termina, entonces lo que hicimos fue buscar un operando, sumar el operando que estaba ya cargado con otra posición de memoria y después el ciclo, el camino inverso que era de almacenar el resultado que estaba en el acumulador, ¿sí? Bien, hasta acá modo introductorio, veamos cómo es ruta de datos y cómo se engancha con lo que es unidad de control, lo que veníamos viendo con todas las señales y todo más. Entonces ahora sí ya pasamos no sé, algún otro comentario, Rodrigo, que quieras hacer para pasar o... ¿Estamos, Rodrigo? No, sí, sí, yo acá estoy. No, está perfecto. No empezar a resolver. Em, em, me decías que no podés presentar. Me da el host, numeritita, aparece vos. Ah, ok, bueno, veo. Si no te pongo como host. ¿Hace yo? ¿Eh? Sí, o tiene algún seteo ahí, porque esta nueva versión ya el otro día nos pasó, te acordás en el examen. Sí, Tiene otra seguridad que pusieron con esta versión empresarial. Por algún lado debe tener alguna. sí, sí. alguna Ahí me pasaste, Jota. Ahí te pasé el host, sí. Creo, sí. Sí, ya tiro. Ahí lo... No, a ver. Y yo dejo de presentar. Bueno, chicos, ¿alguna duda, consulta de esto? Ya habían visto una parte en teoría, ¿no? Habían trabajado ya con teorías. No sé si lo vieron así. ¿Tienen alguna pregunta, algo? ¿Duda? ¿No?
No pasa nada. Ya presento. No hay pregunta, dice. Bueno, acá hay un chat. Y si estamos lo que estamos, ¿no? Esperen que mi máquina no es de las más modernas. Bueno, ya compartí esta guía que, si bien es la del año pasado, está bastante actualizada. ¿Sí? Donde tiene algunos ejercicios típicos, en el sentido de que son los que más representativos, y después cualquier otro ejercicio o problema de lo que estuvimos viendo lo pueden tratar de resolver con lo que es el lenguaje de máquina, ¿sí? Como le decía Claudio, esto es lo que integra toda la arquitectura, la unidad aritmético-lógica, la memoria y la unidad de control, y se lo ve como si fuera en funcionamiento, cómo viaja la información por los buses y cómo realiza una operación, ¿sí? Los ejercicios de estos los primeros son muy simples, están basados en justamente un poco entender lo que explicó Claudio, la ruta de datos. En este primer problema que les dice que lo que tienen que hacer es intercambiar dos contenidos de posiciones de memoria, ¿sí? En este caso particular le dice la dirección 5 y la dirección 6. Lo único que tengo disponible, o sea, lo que me da, es el formato del registro de instrucción. Yo lo que tengo que definir es las operaciones que puede llegar a ejecutar el sistema y la arquitectura y obviamente el programa. El programa, ¿cómo lo vemos? Normalmente lo vemos de dos maneras. Una gráfica, que es lo que llamamos el diagrama de flujo, que ustedes lo deben conocer de algoritmo, y otra es como que se ve el mapa de la memoria donde estaría almacenada el programa, donde ahí se ven las instrucciones en binario y las direcciones de memoria que ocupan. Los dos vendrían a ser equivalentes, solo que el diagrama de flujo da una representación lógica de cómo se resuelve el problema, y el mapa de memoria o programa en sí es la parte física, cómo estaría alojado en memoria. Generalmente, pensé que estaba solo. Se realizan los dos. Primero se hace el diagrama de flujo para ver cómo lo tengo que programar, y después de eso lo llevo casi uno a uno, cada una de las instrucciones del diagrama de flujo las llevo al programa, ¿sí? Para hacer el diagrama de flujo, básicamente nosotros vamos a usar dos representaciones, ¿sí? Que son el rombo, que está mapeando o representando una decisión, una condición, el rectángulo que está representando una acción, ¿sí? Y las líneas me dan el flujo del programa, ¿sí? Obviamente esto, a ver si sigo así, tiene un inicio y un fin. ¿Cuál sería el inicio acá? Normalmente lo representamos Abajo en el último grupo, el circulito nomás. sí, como círculo o como así, como este. ¿Sí? Bueno, simbólico. Como inicio y como fin, ¿no? Entonces el programa es como que, acá, inicio, acción. Las acciones son únicas, es decir, hace una determinada operación. No puedo poner en un rectángulo varias operaciones. Lo mismo que la condición es única,
¿sí? No puedo poner varias condiciones y tiene que ser una respuesta o una decisión binaria, es decir, por sí o por no, ¿sí? Esto es por, suponte, bueno, es un lindo problema hacer con estos dibujos. ¿Cómo funciona esto? Supongo que hacemos una condición así. Oh, no. Qué malo que es esto para dibujar. Hay ciertos programas que son para diagrama de flujo. Este evidentemente no lo es. Bueno, la cosa más fea. El peor diagrama de flujo del mundo. Le decía, la condición tiene salida por sí y por no. ¿Sí? Obviamente acá pondríamos qué valor iría. Este sería el camino del sí. Suponte. ¿Sí? Y el otro sería el del no. Y en algún punto termina. Normalmente siempre el flujo es de arriba hacia abajo, salvo las rutas condicionales que vuelven hacia arriba, por lo general. Acá debería ir una flecha para ver, pero se sobreentiende que el flujo acá vuelve. ¿Ok? Entonces, con ese criterio, ustedes saben que acá yo tengo que intercambiar los dos contenidos de memoria. ¿Sí? Y tengo una máquina de una sola dirección, es decir, que tengo un código de operación y una zona D. Las únicas operaciones que puedo llegar a hacer en memoria es lectura o escritura. Lectura es llevar el contenido de una posición de memoria hacia el acumulador y escritura es llevar el contenido del acumulador a una posición de memoria. ¿Sí? Básicamente con esas dos instrucciones, o sea, con esas dos operaciones, ¿cómo yo podría resolver ese problema de intercambiar las posiciones de memoria? ¿Qué debería ser primero? Si ya me voy al problema este. Mi primera instrucción, ¿cómo sería? ¿Me escucho? Yo lo que planteé fue pasar el contenido de una de las posiciones de memoria al acumulador y del acumulador a otra posición de memoria. Sí. Elegí la 0x07. Bien. Y de ahí paso de la segunda posición de memoria al acumulador, del acumulador a la primera posición de memoria, y de la posición auxiliar esa que ocupé al acumulador y del acumulador a la segunda posición. Bien. Cuando pongo, ¿quieres leer las direcciones? 5 y 6 en hexa me dice. Entonces, una forma de representar hexa que tenemos es poner 0x, ¿sí? O bien, otra forma que lo pueden ver es poniendo una H minúscula. Para ir adecuándonos, voy a cambiar y voy a usarle la H.
y pongo entre paréntesis para decir que es el contenido, ¿no es cierto? Eso ya lo vieron con Claudio. Siempre que está entre paréntesis es el contenido. Si no tuviera paréntesis esto, es como que yo le estoy pasando el número 5 literal o constante al acumulador. Entonces, pongo que 5 paso acá. Después, para compañera, el acumulador lo envío a 7, una posición libre, ¿sí? Y hago el intercambio de la primera posición. ¿Okay? Profe, en la segunda instrucción no debería poner el acumulador entre paréntesis y el 0x, 07h sin paréntesis. Sí, señorita. Tiene razón. Esto está bien, debería ser sin paréntesis. Tiene razón, porque si no sería indirecto. Y el acumulador en realidad no es direccionable. O sea, yo no puedo, siempre que haga referencia al acumulador, hago referencia al contenido. Entonces, sería redundante, digamos. Se sobreentiende que siempre que habla del acumulador es el contenido, pero para que quede claro, está bien, lo dejamos así. Eso lo estamos copiando y pegando. Entonces, la segunda pasaríamos a 6. Y esta la pasaríamos del acumulador a 5. ¿Ok? Vale. ¿Y qué me quedaría el último? Que sería recuperar. Serían como que copio estas dos. La última parte sería que recupere my God. Tengo en 7. Y lo mando a 6. ¿Estaría? ¿Sí? Entonces, entre estas dos, paso a un auxiliar 7. De acá paso la del 6 al 5 y acá paso la del 7 al 6, que en realidad estoy pasando la del 5 al 6. ¿Sí? Acá todos se engancharían con una flecha de secuencia del programa. Y básicamente, ¿qué instrucciones tengo acá? Ahora veo para definir mi set de instrucciones. Y únicamente tengo acá una carga, o sea, cargar el acumulador con el contenido. Las instrucciones tienen que ser genéricas, tienen que servir para, no solo, no es que tengo que definir la instrucción cargar la dirección 5 al acumulador, porque si no tendría que cargar la dirección 6, cargar la dirección 25, etc. ¿Sí? Bien genéricas tiene que ser. Cargar acumulador, almacenar acumulador. En algunos casos por ahí se aclara cuál es el origen, el destino, si hay distintas posibilidades, ¿sí? Por eso por ahí decimos cargar acumulador con contenido de dirección. En este caso, por la arquitectura que tengo, no tengo muchas más chances. No tengo modo de direccionamiento inmediato, no tengo nada de eso. Entonces, ven que acá tengo esta ventana, que es un embole total. Lo mando abajo, afuera.
Entonces le decía el mapa de memoria. ¿Y esto cómo apareció? Me puso clave. El mapa de memoria, yo por lo general tengo el registro de instrucción que tengo definido en la arquitectura. En este caso tengo únicamente código de operación, dirección, qué sé yo, acá abajo ya tengo código de operación, condición de direccionamiento, índice y dirección, ¿sí? Dependiendo de la arquitectura que tenga, tengo mi código, mis columnas correspondientes al registro de instrucción. Y dos columnas adicionales, una para comentario al final y una de dirección de memoria, que esto vendría a representar dónde está almacenada en memoria esta instrucción. ¿Dónde está almacenada esta instrucción que está acá? ¿Ok? Entonces, primero que tengo que revisar es definir mi set de instrucciones, que básicamente es una tabla, si vos la querés ver, una tabla aparte, ¿sí? Donde vos le das ahí un número, ¿sí? Y una definición, básicamente. Entonces vos podés tener, acá me dice que tengo un código de operación de 0 a 3 bits, o sea, tengo 4 bits de código de operación disponible, y de 4 a 12 serían 8 bits más. Entonces puedo decir que el código 001, ¿sí? ¿Cómo era que lo hacía esto? Comillas simples. Adelante. Comillas simples y de ahí es. Ahí. Y acá era cargar acumulador. Vamos a ver, cargar acumulador con contenido de dirección, en este caso. Muy simple. Y la 2 vendría a ser almacenar acumulador en dirección. Almacenar o guardar le puedes poner. Fíjate que acá no pongo entre paréntesis dir porque estoy haciendo un direccionamiento directo. Y una dirección más, un código más. Normalmente usamos el 0, pero no habría problema ponerle cualquier número para decirle que termina el programa. No hay una instrucción de inicio del programa porque ustedes saben que, no sé si explicaste eso, con el contador de programa, donde la máquina empieza a funcionar en la dirección que tenga cargada el contador de programa. Entonces vos ves como que el contador de programa tiene un número y a partir de ahí arranca la máquina y empieza secuencialmente, salvo que haya ruptura de secuencia, a leer las instrucciones en orden. ¿Sí? Con estas tres ya estoy, que no tengo más instrucción, no tengo más variedad. ¿Sí? Otra cosa, y esta está hecho a propósito, si ustedes ven en la dirección 5, en la dirección 6 y en la dirección 7, yo tengo unos datos. Modelo de Newman, coexisten datos e instrucciones. ¿Sí? Entonces, yo no puedo usar direcciones de memoria donde haya datos. Entonces, estas tres instrucciones, estas tres direcciones, les voy a sacar así, para que vean que como que no hay una separación. Acá no voy a poner datos, ¿sí? Entonces, en estas direcciones de memoria, que es la 5, la 6 y la 7, si vos querés poner acá, este sería dato 1, este sería el dato 2, y este sería un auxiliar, el 7.
si yo le voy a decir cuántos bits de información tengo, perdón, sí, ¿cuál sería el mayor número que yo podría representar con esta arquitectura? ¿No? 9. 9. ¿Cómo 9? Mayor número de datos, de información, por eso separé acá. ¿Dónde está la guía? ¿Cuál sería el mayor número que pueda representar? Lo vimos en la última parte de unidad de control, del unidad aritmético lógica. ¿Cuántos bits tienen los datos en esa arquitectura? Por ahí no están pensando en eso. Hay como, no somos muchos, pero bueno, una sola persona estaba opinando. A ver, Gómez, Luis, Alberto, Maidana, Khalil, Lucas, Martín, Gorosito, Cerruti, Bordón. ¿Qué dicen? 2 a la 8, ¿no será? ¿Por qué a la 8? Porque el registro D tiene 8. Sí, no tiene 8. De 4 a 12, ¿cuánto hay? 8. 9. Contá con la dedo, mirá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuánto hay? 9. Entonces el número 9 es el número máximo que yo puedo tener acá. No estoy entendiendo. Entonces, ¿se entiende lo que estoy preguntando? ¿O alguien no? Díganme aunque sea que no entienden, porque si no están en silencio es como que, no sé. ¿Cuántos bits tienen las palabras de esa memoria? Acá hay 4. Recién vimos, o hay 4. Y acá hay 9. Un dato, ¿sí? Una instrucción se separa en 4 de código de operación y 9 de dirección. El dato, ¿en cuánto se separa? ¿Cómo se separa un dato? Hello. Aguardamos, sí, un ratito que están golpeando con Claudio. Sí, sí. Chicos, en esa arquitectura, como yo había planteado al comienzo, las instrucciones y los operandos están en la misma memoria.
¿Sí o no? Profe, o sea, lo que yo entiendo es que, o sea, la palabra de memoria tiene 13 bits. Correcto. Entonces, cada palabra de cada registro de instrucción va a tener el código de operación, que No, puede ser no, almacenar pero en este caso. lo que el profe preguntó es cuántos, lo que Rodrigo preguntó es cuál es el mayor valor que se puede representar. El operando, los datos. Los datos es una cosa y las instrucciones son otra. Las instrucciones ahí, Claro. según el formato ese que se está planteando, tiene dos partes. 4 bits de código de operación y 9 bits de dirección de la zona D. Pero los operandos de la memoria no se separan. Ocupan toda la palabra. Entonces va a ser 2 a la 13. 2 a la 13. No pierdan de vista eso, digamos, de que la palabra de memoria puede almacenar una instrucción con todas sus partecitas o un operando que es un bloque entero, digamos, de toda la palabra. No se confundan en decir que la zona D es el tamaño de los operandos o es el operando, digamos, no tiene nada que ver. Digamos. Sí, entonces la compañera decía de que un operando puede tener un operando tiene 13 bits, los datos tienen 13 bits. Entonces el valor máximo es de 2 a la 13, Rodrigo. Ahí quedamos. Sí, en realidad es 2 a la 13 menos 1. ¿Cómo era? ¿Cómo Sí, era para poner la potencia acá? Alt 94 creo que era, profe. Ah, pero yo encima los alt no me teclado dan de el Node comando. no ayuda mucho. ¿Eh? Teclado de la Node no ayuda mucho. No, tengo teclado. Ah. ¿Esta es mi máquina? No, el teclado, ¿dónde está? El teclado de... La distribución del que tengo acá en mi máquina me parece que no ayuda mucho. Bueno, 2 a la 13 menos 1 serían que vos tengas 4, 1 acá y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 1 acá sería el número más grande que vos podés llegar a tener, considerando que esto es una sola cosa, ¿no es cierto? Este sería el número más grande. 2 a la 12 sería 1000, 2000, 4095, ¿no? Porque 4096 es 2 a la 13, 8095 sería el número más. 8000, me dio 1000, 10, 11, 12, 13, sí, 4000, sí, 8191, perdón. Sería el número más grande que vos podréis representar. Que si vos lo ves a otra cosa que es... Acá, poniendo. Ponele que lo vea así, creo que me llevé varios números para adelante. Vos, cuando ves un mapa de memoria, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a poner 9. ¿Mm? Que vos ves un mapa de memoria y vos no sabés qué es un dato, porque acá vos lo tenés separado, ¿sí? Sabés que esto es código de operación y que esto es dirección, pero acá ves 4.1 y 1.1, o sea, si vos ves un mapa de memoria como coexisten las,
los datos de las instrucciones, no, en realidad normalmente están separados en partes de memorias distintas los datos que las instrucciones, pero tranquilamente no es que vas a tener una instrucción, la siguiente hace un dato, la siguiente una instrucción, la siguiente un dato, porque las instrucciones por lo general tienen que estar corridas secuencialmente. Pero lo que te quiero decir, si vos ves un mapa de memoria que no tenga la separación, y yo agarro y lo despinto a la tabla, ¿sí? No, vos no sabrías qué es lo que es dato y qué es lo que es instrucción. Solo te lo diría conociendo cuál es la dirección del contador de programa, que ahí sería la primera instrucción, y analizando el programa, vería cuándo hace referencia a los datos. ¿Se entiende? ¿Para qué hice todo esto? Que nos perdimos, que no sabemos cuántos son los bits. Para decirle que mi programa va a tener 6 instrucciones, básicamente. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más unas 7, que vendría a ser la de fin, ¿no? Que vendría a ser la de fin. Entonces yo no puedo arrancar mi dirección de memoria. En realidad acá la dirección arranca en 0, ¿no? No puedo arrancar mi dirección de memoria en 0 porque si yo arranco acá y iría la primera instrucción esta, mi programa terminaría en la dirección 7, ¿no es cierto? Entonces estaría en estas direcciones donde están los datos, estaría poniendo una instrucción. Entonces no puedo poner simultáneamente un dato o una instrucción. Como yo ya tengo por definición que los datos están en 5 y 6, me tengo que agarrar otra dirección de memoria. Supongo que voy a arrancar a partir de la 8. Entonces me tengo que asegurar de que primero mi contador de programa esté inicializado en 8, porque si mi contador de programa está inicializado en 1 o en 0, va a venir a buscar acá la primera instrucción y como no hay nada, termina y se apaga. ¿Sí? Entonces lo primero que hay que hacer es asegurarse de cargar en el contador de programa el valor de 8, digamos, para que lo que primero encuentre sea la instrucción. Entonces acá iría mi primera instrucción, que en este caso es pasar el contenido de 5 al acumulador, que vendría a ser el código de operación. ¿Cuál es? Esto es el código de operación es 1. Vamos a tener que empezar con las comillas esto. El código de operación 1. ¿Sí? La primera vez lo voy a hacer en binario, pero después ustedes van a ver que si yo me voy a empezar a escribir en cada zona de 9 bits binarios, nos vamos a volver locos. ¿Sí? Pero en realidad, la forma correcta o cómo lo almacena el sistema es todo en binario, ¿no? Entonces acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 en total tenía, ¿no? 2, 4, 6. Ahí está, 9. Sería el 5 en hexadecimal, ¿no? Y acá en comentario, nuevamente ponemos, bueno, básicamente es lo mismo que la instrucción. ¿Sí? Que el acumulador recibe el contenido de 5 hexa. ¿Ok? Esta lo hago una vez en binario. El código de operación sí lo vamos a mantener en binario porque son pocos bits. Profe, ¿por qué en 0x07 puso todos unos en CO y D? Porque no. Porque esto es lo que le estaba diciendo, que si vos tenés el máximo valor que podrías representar
con 13 bits, serían 13 unos. Y eso te da 8191. Es decir, lo que estábamos hablando hoy de cuál sería el máximo valor que se puede almacenar en esta memoria. Y son todos unos, o sea, 13 unos, no 9 unos, que es lo que ocupa el campo D. ¿Sí? Pero puse por poner un ejemplo. Ahora esto del auxiliar. ¿Sí? ¿Querés que lo hagamos con datos? Ponemos acá. El auxiliar. Dato 1. Bueno, da todo. Suponte, acá vamos a poner el 8191, que vendría a ser ocupar todos los unos, ya no lo pongo en binario. Y acá pongo, no sé, el 5120, 5020. ¿Ok? Esto lo que está haciendo es llevar, la primera instrucción, está llevando el 8191 al acumulador. ¿Sí? La segunda instrucción sería la 2, según tu código de operación, es almacenar. Almacenar en la dirección, acá le vamos a poner 007. Hexa. Entonces, acumulador de dirección 7 hexa. ¿Por qué pongo acá 3 bits? 3 bits porque vos tenés 9 bits acá. Si yo dejo 2 bits, me están representando 8 bits. ¿Sí? ¿Se entiende? Obviamente, nunca voy a tener una dirección, 2FF, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este número 2FF, ¿cuántos bits son? Si vos lo haces en binario, es 2FF. Y son, para hacer F necesita 4 bits, 8 bits, y para hacer el 2 necesita 2 bits. ¿No es cierto? Entonces acá son 10 bits que no entrarían en estos 9 que me están mapeando. Esto ya es relación con memoria. Ya esto tienen que saber memoria. Entonces, ¿cuál sería, mi pregunta, la máxima dirección de memoria que puedo alcanzar? Este es el máximo valor dato. Máximo memoria. O sea, ¿cuál es el tamaño de esta memoria? La semana pasada rindieron, ¿no? ¿Cuál sería la máxima memoria que vos podés tener acá? ¿Nos rindieron la semana pasada? No se acuerdan nada. Ese justo no hice, profe. Memoria no hice. ¿Alguien más? ¿Cuál es mi pregunta? El tamaño, la memoria.
Si no contestan, estamos en el horno. ¿2 a la 13, profe? O sea, acá yo puedo poner 13 bits, la zona de memoria. No, ahí se puede poner solo 9. Entonces, 2 a la 9 sería para datos. no. La memoria es para datos y para instrucciones. La memoria es para las dos. No importa si vos la tenés lleno de datos o sin instrucciones. El tamaño de la memoria, ¿cuánto sería? Grande. Power era la palabra mágica. $512. ¿Cuál es el tamaño del bus de direcciones? ¿Cuál es el tamaño del bus de direcciones? ¿Y el bus de datos? 9. ¿9 quién? 9 de 9 hilos, ¿no será? Sí, 9, el bus de direcciones y el bus de datos. Bien. 13. 13 bits. Muy bien. 13, preguntaste cómo. 2 hablan y 10 están ahí mirando, escuchando. O no entienden, o no sé cómo hicieron el parcial, copiaron todo, no sé. Le digo, si no entendieron lo anterior, esto es chino porque se les se relaciona todo. ¿Sí? Entonces, sí o sí tienen que entender memoria, sí o sí tienen que entender cómo son las unidades aritmético-lógicas, porque si no, no. ¿Está? Entonces, acá pasamos el contenido del acumulador, lo guardamos en dirección 7, ahora la tercera instrucción es cargar lo que tengo en 6 hexa, y otra vez sería almacenarlo en 5, ¿no? Y por último, oh my God. Guardo lo que tengo en 7. Y lo mando a 6, según lo que me dice esto. ¿Está bien? Este es el acumulador, recibe contenido de 7. Este es el acumulador. Lo manda a 6. ¿Okay? Y me está faltando una instrucción que va a estar alojada en la
en la dirección 0x, cuando digo 0x otra vez es hexa, ¿no? Acá tendremos que usar D, E. Y la dirección 3, y acá no va nada. Está vacío, porque no tiene ningún argumento el fin. ¿Se pone, no se pone nada o se pone XX? Y normalmente le ponemos X o 2 o 3X, pero si no pones nada también. O sea, en realidad algo hay, no es que no hay nada. El X toma el mismo criterio de la X que venimos manejando siempre. ¿Qué significa? Que no me importa el valor. O sea, puede haber un 0, un 1, no me interesa. El tipo cuando lee esto sabe que es el fin y lo que hace acá no le importa, porque no lo necesita. ¿Está? En cambio acá cuando lee el 1 y dice el 1 que descargar acumulador, bueno, pero necesito de dónde voy a sacar, entonces el resto de información saca acá. Con el fin no necesita información que hay acá. Puede haber un 0, un 1, lo que sea. ¿Ok? Es relevante. Profe, pregunto, capaz es una pavada nomás, pero en direcciones de memoria, cuando ponemos 0xa, ¿no sería 0x0a, 0b, 0c, 0d? Tienes razón. Sí, en realidad, si lo queremos hacer bien, esto sería para llevar consistencia al otro. Esto debería ser la dirección 000, esta dirección 001, esta vendría a ser la 2, esta vendría a ser la 3, y ahí sonamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, B, C, C, D. Esto sería así. Y todo esto viene abajo. No sé qué pegando. ¿Qué está? Y esto no existe. Así. Ahí, está por completado. Así debería, ¿no? Ahí, arrancando en 0 para que sea consistente. Más abajo siguen otras posiciones de memoria que pueden tener otros datos, otras instrucciones, etcétera, lo que sea. ¿Duda? ¿Pregunta? Acá, ¿tú? Este se puede poner acá, Claudio, o es un insertor incrustado nomás. Fíjate en la primera hoja, si le das doble clic te abre el editor de dibujo, digamos. Entonces, doble clic sobre el diagrama. Sí, no, pero si no puedo insertar los shape directamente acá, ¿no? Sí, bueno. Sí. Tengo que insertar un
Tengo que insertar un dibujo, ¿no? Profe, el 5020, ese era un dato cualquiera nomás, ¿no es cierto? De dato 1. Sí, Ah, ahí está. sí, un número que le puse yo. Un número que le puse yo. Todo era para que acá con la primera instrucción de programa vos copiás, mírame el ejemplo de toda la ruta de datos que hizo hoy Claudio. Copiábamos el 8191, lo copiaba al acumulador. Del acumulador lo mandaba acá, ¿no? A la dirección 7. Después al acumulador le cargaba la dirección 6, que vendría a ser 5020, y la ponía acá. Entonces me quedaba así, 5020. Después la última cargaba el 8100, o sea, la dirección 7 al acumulador y la escribía acá. Al final me queda así el programa, con estos tres. ¿Ok? Está. A ver, esto es formato, ¿cómo que se hacía esto? Combinar estas. Combinar. Así, esto es como que, ¿no? Para que se entienda, ¿dónde está? Ahí. ¿No? Entonces el dato ocupa los 13 bits. Cuando hablo de instrucciones, están separadas. Cuando se entendió eso, vuelvo a una representación todo en hexas, ¿no? Bien, rápidamente. El ejercicio 2 es exactamente el mismo problema, pero tengo una modificación en el registro de instrucción porque tengo disponible un registro accesorio, que tengo un bit, ¿no? Entonces acá, ejercicio 2, a ver quién es el que pierde, porque si tengo la misma cantidad de bits, o si se me aumentan. Se corre todo nomás, ¿sí? Porque de 0 a 3 sigo teniendo los 4, el 4, y este en lugar de ir de 4 a 12 va de 5 a 13. O sea, tengo exactamente la misma arquitectura, nada más que acá tendría una cosa. Tengo los 9 bits ahí. No, acá, este sería. Tendría el accesorio, ¿ok? Acá tengo un bit más. ¿Y qué es lo que me cambia en toda la arquitectura? En total, ¿cuántos bits tengo? Me suma un bit más, entonces mi memoria me está sumando un bit más, entonces los datos se los llevan también, entonces va a ser 2 a la 14 menos 1, y acá se va a 16, 16.536, 25. 384. Y acá me cambia algo, la cantidad de memoria disponible. ¿No? No, porque sigo teniendo los 9 bits. Sí me cambia el bus, me cambia el tamaño del acumulador, me cambia todo el resto de la arquitectura, porque
Ahora mi arquitectura es de 14 bits con este que incluimos. ¿Sí? Le decía, el problema es exactamente el mismo, con la posibilidad, con la ventaja que tengo un accesorio que es como un segundo acumulador. ¿En qué me beneficia en este tipo de problema, digamos, en este problema en particular en sí? En vez de usar la posición 7 en hexa como un valor auxiliar, Sí, podemos usar el accesorio. claro. Ah, pero este lo voy a hacer pelota, Entonces, esto se me podría eliminar. Cargo 5 en el acumulador, cargo 6 en el accesorio. El accesorio lo guardo en 5 y el acumulador lo guardo en 6. Bueno. ¿Está bien? 5, acumulador de 5. El último, el acumulador tiene que estar entre paréntesis, la flecha para el otro lado y la dirección sin paréntesis. Sí, esto está todo. Este debería estar entre paréntesis. Este debería estar entre paréntesis. Y esta flecha para allá. Bueno, ¿sí? Las direcciones sin paréntesis. Tiene razón. Estamos copiando. Lo que yo estoy... Este me parece que va a romper todo el dibujo del primer ejercicio. No, son independientes, Rodrigo. ¿Ah, sí? Sí, porque Cuando cambia. duplicaste. Sí. Sí, porque no es una referencia a un gráfico, es un gráfico dentro de la hoja. Ah, está bien. Estoy arreglando el de la primera. Ah, está. Eso de las Tenía miedo paréntesis. que esté incrustado. ¿Se entendió? Cargo el 5 en el acumulador, cargo el 6 en el accesorio el 5 para el 6, obviamente. Ok. Profe, ¿el accesorio qué hace? ¿No te acordás en arquitectura, accesorio? Tengo por acá. Yo, Lucas Ríos. Sí. ¿No te acordás qué hacía el accesorio? Te pregunto. No. Acá. Esta es la arquitectura. Un poco estrambólica. Acá le llaman auxiliar. En realidad, normalmente nosotros le llamamos accesorio o auxiliar, lo mismo. Es un registro exactamente igual al acumulador, que tiene el mismo tamaño, tiene las mismas operaciones que el acumulador. Sería un segundo acumulador. O sea, puede tener 2, 3, de acuerdo a lo que cosa. Y en el campo, en la zona correspondiente dentro del registro de instrucción, vos le decís si usas el acumulador o el accesorio. O cuál accesorio.
Si en el caso que tenga 1, el único que tenés. Si tenés 2 o 3, le decís el accesorio 1, el accesorio 2, el accesorio 3. Lo que sí vos no podés hacer es operar en la misma instrucción entre el acumulador y el accesorio. ¿Sí? No podés poder, por ejemplo, pasar el contenido del accesorio al acumulador. Pues el accesorio o el acumulador. Porque no hay manera de direccionar. Todo lo que ustedes quieren hacer se tiene que poder realizar de acuerdo a la arquitectura que tienen. Por eso le decíamos, cuando resuelvan los problemas o planteen algoritmos de resolución, tengan en mente la arquitectura, y si quieren pasar un dato a tal lugar, vean si hay un camino, un bus. Si quieren hacer una operación, vean si hay una relación, si se puede hacer. Si se puede y tiene fundamento, es válido. ¿Me pregunta? Sí, Entonces, gracias. ¿sí? Entonces, acá ahora además yo tengo este campo accesorio que tengo que decir cómo opera. Entonces el campo accesorio que tiene un solo bit normalmente es, si vale 0 estoy hablando del acumulador, si vale 1 estoy hablando del accesorio. Entonces si vos querés hacer una instrucción que vaya copiar o cargar el contenido del acumulador al accesorio, ¿sí? ¿Qué valor vas a poner en este campo? ¿0 o 1? Porque si pones 0 estás hablando del acumulador, si pones 1 estás hablando del accesorio, pero vos querés pasar del acumulador al accesorio, entonces querés usar los dos, ¿entiendes? Ahí hay una cosa que no cierra. ¿Por qué? Porque no se puede. Entonces, las mismas instrucciones que vos definiste para el acumulador son válidas para el accesorio. ¿Cómo son válidas? Cambiando este bit. Entonces, tu set de instrucciones no lo tenés que modificar, porque la instrucción que dice cargar acumulador con dirección, si el campo del accesorio dice 1, la instrucción automáticamente se transforma en cargar accesorio con dirección, sin que vos. Entonces, mi set de instrucciones es exactamente el mismo. Entonces, mi primera instrucción era cargar acumulador, en este caso es el acumulador, vamos a tener que entrar, 0001, cargar acumulador, dije, entonces acá que va un 0. ¿Con qué dirección? Con la 5. No, 5. ¿Okay? Entonces el acumulador recibe el contenido de 5H. La segunda instrucción es la misma. Cargar, pero en este caso voy a cargar el accesorio. Con la 6. Un 6. La próxima instrucción es guardar. ¿Qué estoy guardando? En este caso el accesorio. Si yo sigo el diagrama de flujo, ojo que lo pueden hacer distinto. Acá podría, en el diagrama de flujo, podría hacer primero cargo, primero restauro el acumulador. Acá debería ir 5.
Y la última, que es con acumulador, en 6. ¿Ok? Y acá, ¿qué valor va? No me importa. En este caso, ustedes si quieren, podríamos... ¿Qué pasó acá? ¿Cómo se borra todo esto? ¿Sí? En este caso, como tengo 5 instrucciones, yo tranquilamente podría traer mi programa al inicio porque no estaría tocando los datos. ¿Se ve? No estoy pisando el dato, arranco en la base de memoria y termino justo antes de que comience el dato. O sea, si tengo una instrucción más y ya soné. ¿Está? Pero como para que vean la diferencia. El resto está vacío. ¿Dudas? ¿Preguntas? Claudio, ¿quieres plantear algo? Hola. Y el que sigue es la multiplicación, que es medio largo, digamos, para el tiempo que Sí, queda. por eso. Por eso. Quería cortar ahí nomás por ahí. Si no hay dudas, las instrucciones las tienen, normalmente nosotros les damos el set de instrucciones para que, digamos, todos tengamos el mismo, porque si no vos le podés poner el 0 al fin y yo le pongo al 0, le pongo cargar acumulador y cosas así. Pero si ustedes tienen que definir las instrucciones, recuerden que son instrucciones simples que ocupan algún elemento del acumulador, generalmente, y es una única acción. ¿Sí? No puedo tener sumar acumulador con dirección y guardar en tal. ¿Sí? Porque si viene una arquitectura SIS esta, no puedo hacer magia. Es una máquina de una dirección. Entonces, cuando vos estás haciendo una determinada operación, una determinada instrucción, tiene que tener una sola dirección. O sea, una sola dirección de operando. ¿Ok? Fuera de eso, obviamente va a tener cargar acumulador, almacenar acumulador, las operaciones matemáticas, sumar el acumulador con dirección, restar el acumulador con dirección, multiplicación y división no se puede. Por eso justamente el tercer ejercicio es hacer una multiplicación a través de suma. Después, operaciones lógicas, AND entre acumulador y dirección, OR exclusivo entre acumulador y dirección, etc. ¿Sí? Y después vemos las de salto, que son las de bifurcación del control.
este creo que es uno de los sets de instrucciones más completas que nosotros trabajamos. Ven que es la arquitectura completa, que tiene índice, base y accesorio. Yo les voy a pedir que para la próxima clase revean, revisen todo lo que es el concepto de índice y base, porque hoy no lo introducimos, pero la clase que viene muy posiblemente trabajemos ya con índices, aunque sea como contador. Entonces tienen que tener concepto claro de qué es lo que es el índice y cómo funciona y dónde está, ¿sí? Dónde está dentro de la arquitectura y qué puedo hacer y qué no puedo hacer con el índice que está acá en el medio de este cosito, ¿sí? ¿Qué puedo hacer, qué no puedo hacer? Porque si no, no van a entender. ¿Está? Lo mismo que si no entendieron esta parte del acumulador, revéanlo, revean la parte de memoria, porque hicimos ahí unas preguntas de memoria y estaban tecleando ahí tamaño de memoria, tamaño de la palabra de memoria, estaban ahí dando vueltas. ¿Sí? O sea, de vuelta les digo, revisen otro concepto porque acá se integra todo. No sé si tienen alguna pregunta, si no, pues estamos acá porque ya el ejercicio se va a ir muy largo. A ver si lo veo por acá, en el chat. O sea, lo último que, que hizo usted, profe, fue mover todas las operaciones hacia arriba porque le entraban, digamos, o Sí, porque tenía ganas nomás. Estaba aburrido y dije, acá entra el lugar para que me quede todo juntito, pegadito. Me moví arriba. Pero porque son 5 instrucciones y acá tenía espacio libre. ahí Y está. no necesariamente tiene que estar el programa en la primera dirección de memoria. ¿Sí? De vuelta les digo, las máquinas, o sea, acá tiene el dilema del huevo y la gallina, digamos. O sea, vos decís, eh, vos le tenés que cargar al contador de programa la primera dirección donde está ubicado el programa, ¿sí? Y a partir de ahí el tipo arranca solo, porque el contador de programa se va incrementando en 1, salvo que haya algún salto condicional. Está bien, pero si no tengo programa, ¿quién carga el contador de programa? O sea, ¿cómo tengo una instrucción que cargue el contador de programa? ¿Se entiende? Normalmente las máquinas, y esto lo vamos a ver después con la arquitectura del 8086, normalmente la máquina cuando arranca, la máquina le da el control al programa en una dirección fija. ¿Sí? Lo mismo que pasa con la BIOS, digamos, o sea, cuando arranca la máquina, ¿cómo arranca la BIOS? ¿Sí? Entonces la máquina apunta a una dirección fija siempre, por ejemplo, a la dirección 25.000. Y vos ahí tenés que poner por lo menos la primera instrucción, que es decirle, no, ahora el contador del programa apuntarle a la 5. Y a partir de ahí arranca tu programa. ¿Sí? Ahí todas las máquinas, todos los procesadores, por ejemplo, arrancan con una dirección fija. La F3FF, una cosa así. Tengo que buscarlo bien. Y ahí se coloca la primera instrucción, que si vos querés poner todo tu programa ahí, o si querés modificar el contador del programa, para que apunte a esa dirección y a partir de ahí empieza a correr el programa. ¿Entendió? Sí, ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que lo tenía por acá. Este es un ejemplo, estamos mirando. Me fue ahí. No, no encuentro. No.
segmento de lo que es no lo tengo acá. Bueno, veanlo porque se viene pesado con todo esto, ¿no? No lo encuentro. Una dirección conocida, FFC, creo que es lo que es Intel, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Si no, cortamos acá hasta la próxima. Si quedamos alguno acá todavía. Yo por el momento no tengo dudas. Bueno, los otros, si no hablaron antes, no van a hablar ahora. Bueno, chicos, repito, revean esa parte de esos conceptos de integración y continuamos el próximo martes.